El poderoso dios Balder es un dios de radiante fulgor y bondad suprema, la personificación misma de la luz, la belleza, la inocencia y la alegría. Se erige como un pilar de esperanza y amor en el panteón nórdico. Como dios de la luz, irradia una iluminación inmaculada que alcanza cada rincón de los 9 mundos. Como señor de la alegría, cada palabra del dios era un canto de júbilo, cada gesto un destello de regocijo. Balder es también un dios de la inocencia. En él no hay malicia ni engaño, solo la pureza más absoluta. Su corazón es tan transparente como el agua más clara, tan impecable como el cristal más puro. La historia cuenta que el poderoso dios de la luz nació de la unión del poderoso Odín, el dios principal del panteón nórdico, y de la gentil Frigg, diosa del amor y de la maternidad. Balder fue un niño de asombrosa belleza. La luz de su presencia parecía iluminar incluso los rincones más oscuros de Asgard, el hogar de los dioses. Sus ojos brillaban como una bondad innata y su sonrisa podía derretir hasta el corazón más duro. Todos los que lo veían quedaban impresionados por su presencia, y aún más por su espíritu bondadoso y gentil. Desde el momento de su nacimiento, el magnífico dios demostró tener un carácter distintivo, unido a una gracia y una bondad naturales que conmovían a todos los que lo conocían. Creció para ser un dios amable y generoso, lleno de sabiduría y compasión, siempre dispuesto a ayudar y guiar a los demás. Su naturaleza afectuosa y su inmenso corazón lo convirtieron en una figura querida y respetada entre todos los seres de los 9 mundos. Balder era amado no solo por su familia, sino también por cada criatura, cada elemento de la naturaleza y cada espíritu. Los elfos se regocijaban con su risa, las valquirias admiraban su nobleza, los enanos respetaban su sabiduría y hasta los gigantes, a pesar de ser enemigos naturales de los dioses, no podían evitar respetarlo. Su presencia era como un rayo de sol que traía alegría y luz a todos los que lo rodeaban. A medida que el dios fulgurante crecía, su belleza no disminuía, sino que parecía aumentar. Cada día era más radiante, su sonrisa más luminosa, su corazón más bondadoso. Se convirtió en el resplandeciente Balder, el dios más bello de todos, el amado de Asgard, la joya de los 9 mundos. Así, el magnífico dios nació y creció, convirtiéndose en una figura de amor y respeto, un ejemplo de bondad y generosidad, una luz brillante en medio de los dioses y diosas del panteón nórdico. El dios de la luz, la belleza y la bondad siempre había sido una figura de alegría y esperanza en Asgard. Tiempo después, una historia de amor resonaba con un encanto especial, la unión entre Balder, el dios de la luz, y su amada Nanna, diosa de la alegría y la paz. Los primeros encuentros de Balder y Nanna se dieron en las doradas salas de Asgard, bajo la mirada benévola de los dioses. El dios, con su luz resplandeciente, atrajo a la bella diosa hacia él. Fue en medio de las festividades y las danzas divinas donde sus ojos se encontraron por primera vez, y donde su amor empezó a florecer. Cada mirada que compartían, cada risa que intercambiaban parecía avivar la llama de su amor. El dios, el siempre resplandeciente, comenzó a brillar aún más intensamente, y Nanna, la siempre serena, irradiaba una alegría aún más profunda. Su unión fue bendecida por los dioses y celebrada con una majestuosa ceremonia en las salas de Asgard. La boda fue un espectáculo de felicidad y alegría. Desde ese día, los dioses vivieron juntos, amándose profundamente, compartiendo la luz y la paz que irradiaban, y aportando alegría a los 9 mundos. Con el tiempo, Balder y Nanna tuvieron un poderoso hijo, el dios Forseti. Forseti creció para convertirse en el dios de la justicia y la conciliación en la mitología nórdica. Se convirtió en el mediador supremo entre los dioses y los hombres, resolviendo disputas con su sabiduría y rectitud. Siempre buscaba la justicia y la verdad, y su juicio era tan imparcial. Forseti heredó la luz de Balder en su capacidad para iluminar la verdad y la paz de Nanna en su habilidad para resolver conflictos. Una noche, después de un día de risas y celebraciones, el dios se retiró a su aposento, listo para descansar y soñar. Sin embargo, lo que vino a él no fueron los sueños dulces y tranquilos a los que estaba acostumbrado,
sino visiones inquietantes de sombras y temores, de desolación y muerte. En sus sueños se veía a sí mismo muriendo, una profecía inquietante que aterraría a cualquiera. El dios de la luz despertó empapado en sudor, su corazón latiendo con un miedo desconocido. Trató de deshacerse de estas terribles visiones como simples pesadillas, pero se repetían noche tras noche, volviéndose más vívidas y aterradoras. No pasó mucho tiempo antes de que Balder no pudiera mantener estos sueños proféticos en secreto. Confesó sus inquietantes sueños a sus padres, Odín y Frigg. El rostro de Odín se oscureció al escuchar las palabras de su hijo, y Frigg sintió un escalofrío de terror que recorría su espina dorsal. El temor se apoderó de todo Asgard. La idea de perder a su dios más amado era inimaginable. Las noticias de los sueños proféticos del dios de la luz se difundieron rápidamente entre los dioses de Asgard. Todos se quedaron perturbados. Su alegría y risas se silenciaron por la preocupación. Los dioses valoraban a Balder, no solo por su belleza y bondad, sino también por su sabiduría y compasión. La idea de su muerte causó un dolor indescriptible entre ellos. Balder, a pesar del temor que le causaban sus propios sueños, trató de consolar a los demás. Les aseguró que haría todo lo posible para cambiar su destino. Aún así, no pudo evitar sentir una creciente preocupación por lo que estos sueños proféticos podrían significar para él y para el futuro de Asgard. ¿Sería capaz de superar lo que los sueños presagiaban? ¿Podría Asgard sobrevivir a la pérdida de su dios más amado? Estas preguntas se mantuvieron en el aire, sin respuesta, alimentando la incertidumbre y el temor que ahora dominaba a Asgard. Cuando la madre amorosa Frigg escuchó las inquietantes visiones de su hijo, se llenó de una determinación resuelta. No permitiría que las sombras de los sueños proféticos de Balder se convirtieran en realidad. Así que, con un corazón lleno de amor y preocupación por su hijo, Frigg se embarcó en una misión para proteger a Balder de cualquier daño que pudiera amenazarlo. Frigg viajó a lo largo y ancho de los 9 mundos, desde las frías montañas de Jotunheim hasta las ardientes llanuras de Muspelheim. Visitó cada rincón, cada criatura, cada objeto, desde las piedras más grandes hasta la más minúscula de las briznas de hierba. A cada una de ellas les hizo prometer no hacer daño a su hijo Balder. Y todos, asombrados por su amor y devoción, prometieron no dañar al amado dios de la luz y la bondad. Las piedras prometieron no golpearlo. El fuego juró no quemarlo. El agua se comprometió a no ahogarlo y el viento prometió no arrastrarlo. Incluso los gigantes, enemigos naturales de los dioses, prometieron no hacerle daño. Tal era el amor y respeto que Balder inspiraba. Sin embargo, en su vasta búsqueda, Frigg pasó por alto una pequeña planta, el muérdago. En comparación con las enormes montañas, los océanos infinitos y las criaturas poderosas, el muérdago parecía joven e insignificante. Así que Frigg, en su ansiedad y prisa, decidió no molestar a la pequeña planta para obtener su promesa. Una vez que Frigg volvió a Asgard, se regocijó al contar a los demás dioses sobre las promesas que había obtenido. La preocupación que había oscurecido el rostro de los dioses fue reemplazada por la esperanza y el alivio. Todos celebraron la protección del dios de la bondad, ajenos a la omisión que Frigg había cometido. Mientras tanto, el muérdago, joven e ignorado, continuó creciendo en el borde del mundo, sin saber la importancia que tendría en el futuro de Asgard y de Balder, el amado dios de la luz y la bondad. Con las promesas de las cosas vivas e inertes en los 9 mundos, el dios se convirtió en invulnerable. Cada piedra, cada flecha, cada llamarada de fuego simplemente rebotaban en él, incapaz de hacerle daño. A los ojos de los dioses, el dios de la luz no era solo su amado, ahora era su invencible, su inquebrantable. La confirmación de su invulnerabilidad trajo una ola de alivio y alegría en Asgard. Los dioses volvieron a reír, a celebrar y a ser alegres. La preocupación que había estado pasando sobre ellos se había disipado. Balder estaba a salvo y con él su felicidad.
Para celebrar esa victoria sobre la profecía, los dioses idearon un juego. Comenzaron a lanzar todo tipo de objetos y armas al dios, solo para verlos rebotar inofensivamente. Piedras, flechas e incluso rayos de Thor, todo simplemente se desviaba de Balder, cayendo al suelo, incapaz de hacerle daño. La escena era impresionante. Balder de pie, en medio de la asamblea de dioses, sonriendo mientras todo tipo de objetos y armas rebotaban en él. A su alrededor, los dioses reían y aplaudían. Sus caras brillaban con regocijo. Era un espectáculo de invencibilidad, un testimonio del amor de una madre y de la unión de los dioses. Los dioses competían entre sí para ver quién podía lanzar el objeto más peligroso, solo para verlo rebotar inofensivamente en Balder. Se convirtió en su pasatiempo favorito, una fuente de risas y deleite. Los sueños proféticos del dios parecían ser solo eso, sueños. Y aunque todos estaban felices, en algún lugar, oculto y olvidado, el muérdago seguía creciendo, sin la promesa que todas las demás cosas en el universo habían hecho. Y con él, creció la única amenaza a la invulnerabilidad de Balder. Pero por ahora, Asgard reía, confiada y alegre, sin saber lo que el futuro les deparaba. En medio de la alegría y la risa, un rostro se mantenía oscuro. Loki, el tramposo, observaba con una sonrisa astuta mientras los dioses jugaban y celebraban. Sabía de la omisión de Frigg, conocía el secreto que los demás no conocían, el muérdago. Olvidado y desperdiciado, no había hecho la promesa de no hacer daño al muchacho. Loki, siempre en busca de caos y destrucción, vio en esto una oportunidad para sembrar la discordia entre los dioses. Se dirigió a Odor, el hermano ciego de Balder, quien permanecía al margen, incapaz de participar en los juegos debido a su falta de vista. Odor, comenzó Loki, con una voz llena de falsa compasión. ¿Por qué te quedas al margen mientras los demás se divierten? ¿Acaso no deseas unirte a ellos y disfrutar de la invulnerabilidad de tu amado hermano? El dios respondió con tristeza. Quisiera unirme a ellos, pero, como bien sabes, soy ciego y temo herir a alguien con mi falta de puntería. Loki, astuto, sonrió, ocultando la malicia bajo una máscara de bondad. No temas, puedo ayudarte. Te daré un objeto para lanzar y yo guiaré tu mano. Así, tú también podrás participar en la diversión. Confundido pero emocionado por la oferta, Odor aceptó. Loki entonces le entregó un pequeño dardo de madera. Lo que el dios no sabía era que esa astilla era de muérdago, la única cosa que podía dañar a Balder. Guiado por Loki, Odor lanzó el dardo de muérdago. Cruzó el aire con una precisión mortal y golpeó a Balder en el pecho. A diferencia de todos los otros artefactos, desafortunadamente este no rebotó. En cambio, perforó su piel y lo hirió mortalmente. El brillo en los ojos del dios se desvaneció mientras caía al suelo. Los dioses observaron con horror, sus risas muriendo en sus labios. Balder, su amado, su invencible, yacía muerto a sus pies. Y así, en un instante, el regocijo se convirtió en lamento. El lugar de la risa y la alegría se convirtió en uno de dolor y tristeza. El dios de la belleza estaba muerto, y con él murió la alegría de los dioses. Loki había cometido la mayor de las traiciones, y con ello se había sellado su destino. La relación entre Loki y los demás dioses cambió radicalmente aquel día, marcando un punto de inflexión que llevaría a eventos aún más oscuros en el futuro de Asgard. Asgard se llenó de luto tras la muerte de Balder. La brillante fortaleza de los dioses parecía más oscura, el aire más pesado. Pero incluso en medio de la desolación, los dioses se negaron a rendirse. Había un rayo de esperanza, un camino que quizás les permitiría traer al dios de vuelta de entre los muertos. Se decía que de acuerdo con las antiguas leyes de los dioses, se sabía que un alma podía ser rescatada del inframundo si todas las cosas en los 9 mundos lloraban por su partida. Dado que Balder era amado por todos, los dioses tenían esperanzas de volver a ver al dios entre las paredes de Asgard.
Así, inmediatamente enviaron cientos de mensajeros por todo el universo, pidiendo a todos que lloraran por el dios del sol. De los confines de Asgard hasta las tierras heladas de Jotunheim, de los elfos luminosos hasta las criaturas más pequeñas, todos lloraron por el magnífico dios. Cada gota de llanto era un tributo a su bondad y belleza, una súplica para que se le permitiera regresar a la vida. Todo parecía ir bien, hasta que los mensajeros llegaron a una cueva en la que vivía una giganta llamada Tog. Fría e indiferente, esta se negó a llorar por el dios fulgurante. «Que Hel se quede con lo que tiene», dijo, rechazando la súplica de los dioses. Con estas palabras, la esperanza de los dioses se desvaneció. El dios no podía ser rescatado del inframundo. La alegría y la belleza que él había traído al mundo permanecerían en el reino de los muertos. Al final, algunos creyeron que la giganta Tog era en realidad Loki, disfrazado para sabotear el rescate de la divinidad. Si esto era cierto, no solo había sido responsable de la muerte de Balder, sino que también había asegurado su permanencia en el inframundo. El día del funeral del dios resplandeciente llegó, y con él, un pesar abrumador que envolvió a todos en Asgard. La tristeza llenó el aire, pesada como una manta que cubre todo a su paso. La fortaleza de los dioses, que solía vibrar con sus risas y alegría, ahora parecía más una sombra, sus luces atenuadas, su alegría mermada. Balder, el más querido de todos los dioses, fue colocado en su barco funerario, su rostro, tranquilo en muerte, pero desprovisto de la luz que una vez había irradiado. Su caballo y su armadura yacían junto a él, destinados a acompañarlo en su último viaje. Todos los dioses se reunieron en la orilla para despedirse de su amado hermano y amigo. Odín, el padre de todos, se acercó al barco, su rostro tallado en una expresión de dolor. De su mano, depositó en el pecho de su hijo su anillo Draupnir, simbolizando su amor eterno y su lamento interminable. A su lado, Frigg, su madre, luchaba por contener sus sollozos. Ella, que había trabajado incansablemente para proteger a su hijo, ahora tenía que despedirse de él. Su corazón se rompió, y con él, el de todos los que lo observaban. Con un empujón al final, el barco de Balder fue enviado a la deriva hacia el mar. Los dioses miraban, su dolor reflejado en el agua brillante. Las llamas del barco funerario ardían con fuerza, un faro de tristeza en la oscuridad de la noche. La luz del fuego iluminaba los rostros de los dioses, marcados por el pesar y la desesperación. Así es como Asgard despidió al dios, el más querido de todos los dioses. A través de lágrimas y lamentos, a través del fuego y el agua, a través de la despedida final al ocaso. Y aunque Balder se había ido, su recuerdo permanecería, una chispa de alegría y amor en medio del dolor. La trágica muerte de Balder llevó a Nanna, su amada esposa, a morir de tristeza, una prueba más de la profundidad de su amor. La oscuridad había caído sobre los 9 mundos, anunciando la llegada de Ragnarok, el destino de los dioses. Se decía que sería el final de todo, una batalla apocalíptica en la que los dioses se enfrentarían a los gigantes, los monstruos y todo el mal que Loki había ayudado a desatar. Las trompetas resonaban, los tambores retumbaban, y el cielo estaba envuelto en llamas. Los dioses lucharon con valentía, defendiendo los mundos que habían jurado proteger. Pero a pesar de su valor, la batalla finalmente llegó a su fin, y con ella, el antiguo mundo. Asgard y los otros 8 mundos fueron reducidos a cenizas, sus grandezas perdidas en el océano del olvido. Los dioses, los gigantes y todos los seres habían caído, dejando solo el silencio y el vacío a su paso. Pero de las cenizas de la antigua existencia emergió un nuevo mundo, un mundo verde y hermoso, lleno de vida y esperanza. Los campos eran vastos y fértiles, los ríos fluían libremente y los cielos eran azules y despejados. Era un mundo donde la bondad y la belleza podían florecer nuevamente.
Y en ese nuevo mundo, un hombre se levantó de las aguas. Era Balder, el amado dios que había sido privado de la vida. Pero ahora, después del Ragnarok, había vuelto a la vida. Su luz, que una vez había sido extinguida, ahora brillaba nuevamente, más brillante que nunca. Los dioses que habían sobrevivido a la batalla también volvieron a la vida y se reunieron en los campos de Idabal, donde una vez se habían encontrado. Allí, encontraron a Balder entre ellos, vivo y radiante como antes, y tomó el trono en donde gobernará por toda la eternidad.